Hola conquistadores, ¿cómo están? Yo soy Carol y hoy vamos a aprender todo sobre los anfibios. Bienvenidos a más una especialidad. Empezamos con las características de los anfibios. Su nombre significa doble vida, es decir que tiene parte de su vida acuática y parte terrestre. Son vertebrados tetrápodos, es decir, tiene huesos y 4 extremidades. Además, tiene piel fina y húmeda, nacen de huevos, o sea, son ovíparos y sufren metamorfosis. La clase anfibia se divide en 3 órdenes: anuros, caudados y ápodos. Los anuros son los más conocidos, no poseen cola y los sapos y ranas están en este grupo. Caudados son todos aquellos anfibios que tienen cola, como las salamandras y los tritones. Y en el grupo de los ápodos solo existen las cecilias, cuyo cuerpo se asemeja al gusano, son carentes de extremidades y son ciegos. Ahora vamos a saber las diferencias entre sapos y ranas. Los sapos tienen la piel más seca y áspera, mientras que las ranas la tienen más húmeda, lisa y brillosa. A su vez, las ranas se caracterizan por tener extremidades largas y esbeltas que le permiten saltar ágilmente, mientras que los sapos tienen miembros más cortos y no son tan ágiles como las ranas. Respecto al comportamiento, las ranas prefieren el agua y los hábitats más húmedos, mientras que los sapos habitan lugares más secos y de tierra. Respecto a su conducta reproductiva, los sapos suelen poner sus huevos en hilera, mientras que las ranas lo hacen en grupos unidos como una nube. Los anfibios presentan una serie de mecanismos de defensa encaminados a protegerlos de sus múltiples depredadores. Con el camuflaje, los anfibios consiguen engañar a los depredadores, haciéndose pasar por parte del ambiente en el que viven. Además, la piel de algunos anfibios está provista de glándulas secretoras de un líquido tóxico y irritante. Muchas especies de ranas tienen como sistema defensivo la muerte fingida. Con ello consiguen burlar a sus enemigos en muchas ocasiones, que los rechazan pensando que son una presa poco apetecible por estar muerta.
Los sapos también hinchan sus cuerpos y los levantan para parecer más grandes a los ojos de sus enemigos, mientras le enfocan sus glándulas parótidas que producen un líquido tóxico. Las ranas acuáticas efectúan poderosos saltos para dirigirse a la protección del agua a la menor señal de peligro. Y muchas salamandras presentan autonomía caudal. Cuando están siendo atacadas, desprende parte de su cola, con lo que pueden escapar mientras el atacante se distrae con el trozo de cola. De entre las miles de especies de anfibios que se encuentran en la Argentina, vamos a conocer 10. Ranita de puente, rana mono de vientre pintado, sapito cavador, ranita rachada, tapalcuá misionero, rana criolla, sapo pintas rojas, sapito de 3 rachas, sapito narigón vaquero y sapito tacurú. ¿Ustedes saben cómo se forma un anfibio? Bueno, es así. El ciclo empieza con los huevos. Una vez fecundados los huevos, los embriones comienzan a crecer. Esta primera fase tarda entre 6 y 9 días en completarse. Pasado este tiempo, los huevos eclosionan y salen las larvas. En los primeros días de vida, el embrión se alimenta de microorganismos, bacterias, hongos, algas flotantes o pegados a la vegetación y otros substratos. Luego pasa a la fase de crecimiento, donde aún no se empezó la metamorfosis. Es un renacuajo. Ya ocurre el desarrollo del pulmón, lo que hace posible al renacuajo respirar cuando llega a la superficie. Pasando a la fase 4, empieza la metamorfosis. Los miembros se desarrollan y ya pueden ser observados como 2 pequeños apéndices en la parte posterior del cuerpo. En la fase 5, las patas posteriores no están casi completamente formadas. Además, se terminó de desarrollar los pulmones y ahora el anfibio pasa para la fase terrestre. Y para finalizar, los principales cambios que ocurren durante el clímax de la metamorfosis están relacionados con la respiración, la circulación, la digestión, los órganos de los sentidos y con los miembros. Ahora vamos a hablar del punto 7 de la especialidad, que es sobre el valor económico de los anfibios. Los anfibios cumplen una función muy importante en la cadena trófica biológica. Tienen la capacidad de ser depredadores, consumen insectos y otros invertebrados, cuyas poblaciones, de no ser controladas, pueden convertirse en plagas muy problemáticas. En el medio agrícola, usar los anfibios como medio de control de plagas produce ahorros en la utilización de agroquímicos y a su vez permite el uso sustentable de los recursos naturales. Los anfibios también tienen un enorme potencial para contribuir como fuente de medicinas, porque producen sustancias con propiedades analgésicas y antibióticas, cuyo desarrollo es sujeto de intensa investigación.
En muchas regiones se los utiliza para comer, por lo que su demanda es amplia. Actualmente hay varias empresas que están en este negocio, en regiones de Indonesia, por ejemplo. Los anuros hacen algo muy interesante en el invierno y en las estaciones de sequía. Los sapos utilizan los meses de invierno para hibernar. Se esconden en pequeñas cuevas debajo de la tierra y comienzan a reducir la frecuencia de sus signos vitales, bajando también su temperatura corporal. Quedan inmóviles y sin actividad hasta que las temperaturas comienzan a aumentar nuevamente, donde salen y retoman su ritmo normal. Las ranas necesitan permanecer húmedas para sobrevivir y algunas ranas se entierran bajo tierra para evitar el calor del clima seco de arriba. Estas ranas ralentizan su metabolismo y entran en un estado llamado estivación, que es similar a la hibernación, y derraman las capas de piel que los rodea como un capucho de protección para retener la humedad. Algunas ranas permanecen bajo tierra durante 10 meses. Cuando llegan las lluvias, estas ranas aparecen en masa en la superficie en la fiesta más grande del año. ¿Alguna vez ustedes ya escucharon el canto de los sapos? El canto de los anuros se origina al pasar el aire desde los pulmones a la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. La mayoría de las ranas y sapos presentan además sacos vocales que amplifican el sonido de sus cantos, algunos de los cuales llegan a oírse hasta 1 kilómetro de distancia. Los anuros pueden tener un solo saco vocal en la garganta o 2 sacos vocales en las comisuras de la boca. Para emitir sus famosos cantos, han de mantener la boca y los orificios nasales cerrados, para así dirigir el aire a los sacos vocales. Los sapos y las ranas utilizan su canto para un motivo principal, la reproducción. En los anuros, el canto es un método para distinguir los individuos de la misma especie, para encontrarse machos y hembras y para detectar el estado reproductivo. Normalmente son los machos los que cantan para atraer a las hembras, y es por eso que los sacos vocales de los machos son más desarrollados y los cantos más elaborados. ¿Y cómo hacen los anfibios para alimentarse? La alimentación de los anfibios adultos es variada en función de la especie. Son cazadores y sus presas favoritas suelen encontrarse entre insectos, gusanos y babosas. Como siempre, el tamaño del animal determinará también el tamaño de las presas que pueden ingerir. Por eso, aunque la mayoría de anfibios adultos se alimentan únicamente de invertebrados, algunas especies más grandes son capaces de devorar a pequeños mamíferos, réptiles o aves. Anfibios en fase larvaria se pueden alimentar tanto de otros animales pequeños como de algas o compuestos vegetales que encuentren en el agua. Las técnicas que utilizan para cazar a sus presas dependen del medio en el que tenga lugar esta captura. En los casos en los que la presa vive en el medio terrestre, la herramienta que suelen utilizar es una lengua extensible
de movimiento muy rápido y bastante pegajosa, que es capaz de atraer a la presa hasta la boca. Además, algunas especies son capaces de dar saltos de considerable envergadura para sorprender a sus presas y acercarse a ellas rápidamente. Cuando el alimento viene en forma de animal acuático, el mecanismo más habitual de caza es la aspiración, mediante la cual introducen parte del agua y de los animales que contenga en su boca y a partir de ahí empiezan la digestión. Bueno chicos, eso es todo lo que tienen que saber para tener la especialidad de anfibios en su banda. Compartan este video con sus llegados, sus clubes, sus amigos y no se olviden de dejar su like, suscribirse en el canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Espero que te haya gustado y que te haya aprendido todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!